noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Estoy muy contenta y alegre de poder estar aquí en este lugar para estudiar un poco más de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todos los que nos están escuchando en los diferentes canales y plataformas. Y esperemos que este mensaje que hemos de escuchar y de estudiar una vez más en este Día Santo del Señor, en este programa de sábado sea de bendición para cada uno de ustedes y de su servidora. Pero antes de iniciar a estudiar la palabra de nuestro Dios, quiero invitarles a que nuevamente nos arrodillemos para pedir la dirección de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Oremos. Eterno Padre Celestial, que su morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es su bendito nombre, Señor. Estamos arrodillados delante de su presencia porque queremos pedirle perdón primeramente por nuestras faltas y por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque a pesar de ser inmerecedores de su gracia, usted nos tiene aquí en este lugar para alabar y glorificar su bendito nombre. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que ha derramado sobre sus hijos durante toda esta semana. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más en el estudio de su palabra y queremos pedirle de su Espíritu Santo para que usted nos llene de su sabiduría, de su entendimiento, para poder entender su palabra. Le pido especialmente, Señor, que unja mis labios para que puedan expresar palabras de verdad y conforme a su palabra con un escrito está. Señor, me pongo en sus manos a mis hermanos para que cada uno de ellos puedan comprender también el significado de este mensaje y que día tras día nosotros lo podamos llevar en práctica. Quédese con cada uno de nosotros y le pedimos que todo se haga conforme a su divina voluntad, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entrando en tema, las Escrituras nos aconsejan que debemos orar sin cesar. No significa que prácticamente tengamos que estar todo el tiempo puestos de rodillas orando, ¿verdad? De forma o de manera formal. Sin embargo, siempre estar en meditación con nuestro Señor. La oración es el medio de comunicación en el cual nosotros nos dirigimos ante nuestro Dios y también, claro, el medio esencial que es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Por ella misma es como recibimos respuesta de nuestro Dios y por medio de la oración es como nosotros nos dirigimos y nos comunicamos con Él. La oración genuina es una de las más elevadas y fructíferas actividades del entendimiento, la conciencia y la voluntad del ser humano. Es por eso que nos pone en contacto directo con nuestro Dios por medio de la oración. Pero, ¿acaso qué será orar? ¿Qué es orar? Orar es el acto de abrir nuestro corazón. ¿A quién? A nuestro Dios. En esta noche vamos a hablar de un tema importante para todo el cristianismo, que es el tema de la oración. Es un tema que a lo mejor, sí, muchos ya lo conocemos o lo hemos estudiado. Sin embargo, eso no quiere decir que lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque muchos o algunos de nosotros incluso no ponemos en práctica en todo el sentido de la palabra la oración. Y es por eso que en esta noche vamos a estudiar un poco acerca de este tema, basado, claro, en la palabra de nuestro Dios y también en el espíritu de profecía que es en el libro de la oración. Vamos a hacer mención de algunos aspectos importantes y, claro, vamos a hablar
de algunos hombres y mujeres de oración que encontramos en la Biblia y de qué forma nosotros podemos encontrar o aprender más lecciones en nuestra vida espiritual. El primer paso en la oración es el siguiente. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 7, Mateo 7, capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama le abre. Bien, también necesitamos considerar lo siguiente. Vamos a ir a Lucas en el capítulo 11. Capítulo 11, versículos del 1 al 3. Una vez que leímos Mateo 7, nos damos cuenta que si nosotros pedimos, se nos dará, ¿verdad? Pero es importante considerar también que aquí en el capítulo 11 de Lucas nos dice lo siguiente. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hago énfasis en el versículo 2. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Aquí nos muestra cómo sí, los discípulos pidieron al Señor que les enseñara a orar, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro corazón, personalmente, yo de verdad deseo que el Señor me enseñe a orar. Porque a veces quizá no necesariamente necesitamos palabras elocuentes, ¿verdad? Simplemente el cómo es que debemos orar, por qué debemos orar, para qué y también por quién orar. Y eso también es lo que vamos a ver a continuación. Dios nos invita a orar día tras día. Nuestra necesidad de la oración es cada tercer día, cada semana, es diaria. Es tan esencial como el alimento. Es tan esencial para la salud mental, para nuestra vida espiritual. Y este es nuestro deber que debemos de realizar como actividad siempre al iniciar el día. Cuanto menos deseos sintamos es cuando más debemos hacerlo. Orar más que antes, porque estamos en los últimos días y necesitamos que el Señor verdaderamente fortalezca nuestras vidas y podamos salir también triunfantes y victoriosas ante cualquier dificultad, ante cualquier prueba y cualquier tentación. Dice el Espíritu de Profecía en el Camino a Cristo lo siguiente. Los ángeles están impresionados. ¿Por qué? Porque dice así, qué extraño que oremos tan poco. Los ángeles están asombrados. Y continúa diciendo lo siguiente, Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué ha de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? ¿Por qué es que nos limitamos al orar?
porque es que solamente nos damos un tiempecito que tuvimos oportunidad para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, con nuestro mejor amigo, con nuestro hermano. ¿Por qué? ¿Por qué será que oramos tan poquito? Vemos aquí un ejemplo de un personaje que desde su juventud tuvo tantas tentaciones como no tenemos una idea. Tentaciones que tú y yo estamos afrontando hoy en día en todos los aspectos de nuestra vida y que afectan incluso nuestra vida espiritual. Este personaje, para él la oración fue una necesidad que nosotros también debemos de tener hoy en día. Y este personaje es Daniel. Vamos a ir al capítulo 6 de Daniel y vamos a leer el versículo 10. Daniel 6, 10. Dice así: debido a las palabras del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba ¿qué? Gracias a Dios. Para Daniel su costumbre era orar 3 veces al día. Pero para nosotros, ¿cuál será nuestro tiempo de comunión con nuestro Dios? Incluso en todo el capítulo 9, nos muestra la oración ferviente de Daniel. Y me gustaría leer especialmente los versículos 19 y 23. Dice así, Daniel 9, versículo 19. Escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre toda ciudad y sobre tu pueblo. Esta fue una de las palabras en la oración de Daniel. En el versículo 23 dice: tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Aquí vemos la forma en cómo, bueno, no leímos todo el capítulo 9, ¿verdad? Pero vemos aquí la forma en cómo Daniel con fervor oró a Dios y le pidió su auxilio. Y también vemos la respuesta, pero no solamente eso, sino que también le dijo: entiende pues la palabra y entiende la visión. Entendemos también, y a veces nos hemos puesto a pensar que cuando oramos, quizá a veces no tenemos la respuesta inmediata de parte de nuestro Dios, ¿verdad? O nos quedamos con la intriga de qué será lo mejor para nosotros, o si lo que yo le pedí a Dios será lo que me va a brindar. Pero aquí Dios le presenta y le dice, ¿verdad? Entiende la visión. Vamos a pasar, bueno, voy a leer un párrafo de Espíritu de Profecía. Todo esto lo encontramos en el libro de la oración. Los invito a que cada uno escudriñemos la palabra de nuestro Dios y que también escudriñemos los escritos de profecía de Elena G. de White. Y dice así lo siguiente: estando en agonía, Daniel oraba más intensamente. ¿Cesó Daniel de orar por causa de este decreto? No
era precisamente el momento en que más debía orar. Daniel no procuró esconder su lealtad a Dios. No oró en su corazón, sino que con voz y en un tono alto, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, ofreció sus peticiones al Señor. Yo creo que ante cualquier motivo o circunstancia, sea de alegría, tristeza, felicidad, debilidad, si nuestro corazón está contrito, yo creo que en todo momento es cuando nos debemos acercar a Dios. Él, incluso antes de que nosotros le platiquemos, pues Él ya conoce de antemano, ¿verdad?, nuestra vida y conoce nuestras necesidades, conoce nuestro sentir. Pero es importante que nosotros abramos nuestro corazón para que Él escuche nuestra voz, Él escuche nuestra plegaria y nuestra alabanza también. La oración de Daniel para Santiago, él lo expresa como una oración eficaz y una oración ferviente que cada uno de nosotros debemos de tener. Ser constantes en la oración a pesar de la persecución, como lo que estaba viviendo y otros personajes más. Voy a invitarles a ir a Salmo en el capítulo 37, versículo 7. Salmo 37, 7. Dice así: descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. No te impacientes, porque el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. ¿Qué dice aquí? Que no seamos impacientes, que seamos pacientes ante la oración que hagamos a nuestro Dios. Dios escucha todas nuestras oraciones cuando somos sinceros, cuando somos humildes. Ninguna oración, porque ninguna oración se pierde. Todas son escuchadas por nuestro Dios. Aunque a veces o no siempre la respuesta es lo que esperamos, ¿verdad? Y a veces la respuesta de nuestro Dios se da aún en momentos o en tiempos en los que nosotros no esperamos la respuesta. ¿Por qué? Porque el Dios tiene sus tiempos y sabemos que son perfectos, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Romanos 8:26 dice de la siguiente manera: además el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso los ángeles nos ayudan a que nuestras oraciones sean las ideales para que nuestro Dios las acoja. Los mismos ángeles nos ayudan a orar. Y si es que nos falta sabiduría, pues demandémosla a Dios, ¿verdad? Vayamos a Santiago 1:5. Dice: si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será ¿qué? Dada. Aquí comprobamos una vez más, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice. Pero, ¿qué más necesitamos para que nosotros podamos, para que oremos nosotros fervientemente y para que el Señor pueda contestar también nuestra oración a su tiempo? Pues necesitamos orar ¿con qué? Con fe, con convicción, con confianza, primeramente de que Dios está escuchando nuestras oraciones, y en segundo lugar,
de que Él va a responder de acuerdo a su divina voluntad, como lo leímos en Lucas. Vamos a ir a Marcos 11, versículo 24. Marcos 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es fe. Vayamos a Primera de Juan 5, versículo 14. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en el que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Amén, ¿verdad? Qué bonita promesa nos hace nuestro Dios al depositarle toda nuestra confianza primeramente. Y vayamos nuevamente, regresemos a Santiago, unos libros atrás, capítulo 1, versículos 6 y 7. Que dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Y pues para confirmar también esto, nuestras oraciones y para que nuestras oraciones sean respondidas de parte de nuestro Dios, pues siempre, además de la fe que debemos de tener, lo debemos de hacer con humildad, con confianza, con sinceridad, con insistencia. ¿Qué quiere decir? Que no solamente una vez vamos a hacer esa oración, esa petición, sino que constantemente, perseverando y con paciencia y con convicción. Y algo muy importante, con obediencia. Ahorita vamos a ver por qué la obediencia tiene que ver con la oración. Se requiere de la oración, de oración y acción para vencer el pecado. ¿Y para qué? Para ser obediente. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Por eso, alegraos cielos y a los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Sabes que el pueblo de Dios ore pidiendo el Espíritu Santo. E incluso Satanás tiembla cuando estamos orando. Él por nada le interesa y le gusta que nosotros oremos a nuestro Dios. Se enoja e incluso hace cualquier cosa para impedir que nosotros nos comuniquemos con nuestro Dios, que estudiemos de su palabra y que estemos en comunión con Él por medio de la oración. Él hace todo lo posible por distraernos, por mantenernos ocupados durante el día, porque al despertar nosotros nos preocupemos que ya se nos hizo tarde y que tenemos que salir a trabajar o hacer nuestras tareas. Y nos olvidamos por completo que teníamos que orar antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Para darle gracias a nuestro Dios de que tenemos vida principalmente, ¿verdad? De que abrimos nuestros ojos un día más. ¿Y para qué? Sí, para pedirle la bendición del día y quizá por más que tenemos que orar, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos que tenemos que dirigirnos ante Él. Vayamos a Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18.
Si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, el Señor no me hubiese escuchado. Y vayamos a Santiago 4:3. Estas son las condiciones en las cuales nuestro Dios no escucha nuestras oraciones. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es un motivo de oración o un motivo de oración por el cual nuestro Dios quizá no nos escuche o no tengamos pues también respuesta a eso. Y haciendo un contraste con esto, vamos a ir a Proverbios en el capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Hace un momento hablábamos acerca de las respuestas de nuestras oraciones y decíamos que la obediencia es un factor bien importante para que el Señor pueda contestar nuestra oración. Y aquí confirmamos, una vez más lo voy a leer, que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Incluso en la desobediencia, en la incredulidad y demás, nosotros mismos cerramos las puertas del cielo para recibir las bendiciones de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos así lo hemos decidido al no obedecer a nuestro Dios. Vayamos a Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, 1. La mano del Señor no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros. ¿Para qué? Para no escuchar. Aquí comprobamos una vez más que el pecado nos separa con nuestro Dios y que pues finalmente Él no puede hacer nada por nosotros cuando no le permitimos o no le abrimos nuestro corazón, cuando no queremos obedecerle, cuando somos incrédulos de corazón y no queremos recibir de su dirección. Pero vamos a ir a Mateo nuevamente en el capítulo 26, versículo 41. ¿Cómo es que nosotros podemos vencer a Satanás? Capítulo 26, 41. Palabra de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y vayamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Sobrios y velad en todo tiempo. Orad sin cesar. Ahora me gustaría hacerles una pregunta, que no quiero que me respondan, ¿verdad? Pero mediten en ella. ¿Cuánto es lo que oramos nosotros? Al día, a la semana, y ahí le vamos sumando, ¿verdad? Pero ¿cuánto es lo que realmente oramos al día? ¿Cuánto oramos? No me respondan. ¿Será que oramos cuando despertamos? ¿Cuando dormimos? ¿Cuando vamos a comer? Yo creo que son las oraciones más primordiales o relevantes, ¿verdad? Pero ¿por qué más oramos? ¿O en qué otro momento oramos?
El orar debe ser nuestra principal tarea cotidiana. ¿Sabían que los ángeles registran la oración matutina? ¿Ustedes sabían eso? Que los ángeles registran la oración al despertar. Interesante, ¿no? Pero ¿para qué o por qué debemos orar? Hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos orar y vamos a ver cada una de ellos. Debemos orar por el alimento diario. Debemos orar para vencer a Satanás en las tentaciones. Debemos orar también por las necesidades físicas y espirituales. Las necesidades físicas pues son personales, familiares o en lo general, ¿verdad? Ya sea el alimento, el vestido, por el trabajo, por el hogar y por más. Y las espirituales, pues estamos orando también, pues quizá por la lluvia tardía, oramos por el Espíritu Santo, oramos porque el Señor nos fortalezca ante cualquier prueba. Y por más que ustedes ahorita ya están meditando, ¿verdad? Que podemos incluso orar. Podemos orar también incluso por la gracia. Vayamos rápidamente a Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Efesios 6:18 nos dice lo siguiente también. Efesios 6:18. Y orando en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. También vamos a leer el versículo 13, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedad firmes. En el versículo 17 también dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También pedir para que nosotros podamos comprender la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Esa es otra forma de orar y el por qué orar. También orar por la bendición del sábado, ¿verdad? Como lo es hoy. Recibir la bendición de nuestro Dios y de saber de que en esta tierra podemos alabar a nuestro Dios nuevamente. Y pues también la oración fervorosa de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres y por la familia y por demás, ¿verdad? Vayamos a un ejemplo importante que encontramos en la Biblia. A una mujer de oración. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Y veamos de quién se trata. Con amargura del alma, Ana oró al Señor y lloró abundantemente. Y también pactando con Dios en el dolor, vayamos al versículo 11, dice, e hizo un voto diciendo, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja sobre mi cabeza. Y versículo 26 y 28, y ella le dijo, Señor mío, pon tu vida, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Pero aquí en los primeros versículos vemos que hemos leído, vemos cómo fue la oración de Ana, con dolor, con llanto.
de verdad hemos llorado cuando estamos orando? ¿Cuántos de nosotros? Vemos aquí también la respuesta de nuestro Dios, pero ante esta respuesta, primeramente Ana hizo un pacto con Dios. ¿Y qué le dijo? Que le iba a entregar a su hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo adorara y le sirviera como a su Dios. En Espíritu de Profecía dice lo siguiente acerca de Ana. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios y a considerarse a sí mismo como del Señor. Era el tema de las oraciones diarias de ella, de Ana. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él la grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. No pedía la grandeza terrenal para su hijo. Sí pedía algo más importante, ¿verdad? Que su hijo fuera puro, noble y leal y que sirviera a Dios, ¿verdad? Ese es otro ejemplo de una mujer de oración y una muestra del por qué orar, pero no solamente orar con actitud, sino con obediencia y haciendo un pacto con nuestro Dios y cumpliendo con Él, claro. Y como ejemplo, el más grande, pues es el ejemplo de nuestro Maestro, Jesús, ¿verdad? En Mateo 6 se resume de forma simplificada lo que es el significado de la oración. En el capítulo 6, ahí vemos. Y si vamos a ir a Mateo 6, pero solamente le vamos a dar lectura al versículo 9. Mateo 6, 9. Allí encontramos el modelo de oración. Y dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vayamos también a Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, versículo 2. Salmo 1, 2. Y dice así: antes en la ley del Señor se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Se deleita y en su ley medita de día y de noche. Es importante también que nuestra oración la hagamos con fervor, que pidamos fortaleza ante las pruebas, como les mencionaba anteriormente, y que de verdad sintamos en nuestra persona o en nuestro corazón que tenemos necesidad de orar a nuestro Dios. No porque tengamos que cumplir con el deber de hacer la oración diaria, ¿verdad? O que tengamos que orar 3 veces al día, como lo hacía Daniel, ¿verdad? No, sino sentirlo verdaderamente y aprovechar que tenemos ese gran privilegio y esa oportunidad de presentarnos a nuestro Dios. A pesar de ser pecadores, Él nos escucha. Y no solamente nos escucha, sino atiende nuestro clamor y en todo momento están prestos sus oídos y a escucharnos y ayudarnos. Es importante también, así como lo hacía Jesús, que apartaba un tiempo a pesar del cansancio. ¿Acaso será que nosotros también apartamos un tiempo o llegamos muy cansados del trabajo, del estudio, de nuestras actividades al final del día y a veces en la noche, no sé, antes del descansar,
oramos? ¿O será que estamos tan cansados y nos dormimos? ¿O vamos a orar y nos dormimos? Yo creo que esa no es una muestra de amor a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros verdaderamente queremos tener esa comunión con nuestro Dios, lo primero que debiéramos de hacer es orar. Y así como nos acercamos a un amigo, a nuestro mejor amigo, al de mayor confianza, o a nuestro padre, nuestra madre, nos acerquemos primeramente con nuestro Dios y le platiquemos todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que nos aflige, si estamos alegres, si estamos tristes, a Él se lo podemos contar todo. Y no solamente apartar un tiempo, sino un lugar y un momento en especial. Porque como lo mencionaba anteriormente, es costumbre orar al despertar, es costumbre orar al comer o al cenar, al dormir, al salir del hogar. Pero apartamos un momento especial con Dios para decirle todo lo que sentimos, o nada más oramos por la vida, por la salud, por la familia. Meditemos en esto que es tan importante para nuestra vida espiritual y cómo es que verdaderamente en estos tiempos, en estos últimos días, nosotros estamos descuidando y estamos siendo indiferentes en la oración o en la comunión con nuestro Dios, no solamente en la oración, sino que en el estudio de su palabra, porque allí es donde nosotros tenemos respuesta de nuestro Dios. También vemos como ejemplo que lo hacía de rodillas y oraba por nosotros, una oración intercesora, como lo hizo Moisés, un hombre quien intercede por el pueblo de Israel. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10. Éxodo 32, versículos 9 y 10. Dijo más el Señor a Moisés: he visto que este pueblo es de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Vemos aquí que el pueblo de Israel, estamos hablando de la historia en el monte Sinaí, cuando pues Moisés subió por la ley la ley de Dios, y vemos también aquí cómo el pueblo se rebeló ante lo que hicieron, una estatua con perlas preciosas, con oro y demás, y allí vemos cómo se rebelaron contra nuestro Dios, y incluso sus pecados les había hecho perder el favor de Dios, y es por eso que encendió su ira y quiso destruir. Y también pues le dijo, Dios dispuso a destruirlo y a hacer de Moisés una nación poderosa. En Éxodo 32, en el versículo 11, también dice lo siguiente: entonces Moisés oró al Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? Y en el 14 dice: entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. Pues muchos quizá ya conocemos o ya conocen la historia. Sin embargo, aquí la importancia que vemos aquí, la oración intercesora de Moisés. Y vemos también aquí algo muy importante que quiero mencionar. A pesar de lo que había sucedido con el pueblo, y de que Dios había encendido su ira para destruirlos, Moisés vio una base de esperanza, porque si se fijan bien, aquí en el versículo 10 dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. La frase ahora pues déjame, Moisés entendió aquí que no como una prohibición, sino como la forma en que él iba a interceder. Y es como tomó la decisión y pensó
que sin sus oraciones Dios no iba a perdonar a este pueblo. Vamos a leer Éxodo 33, versículo 18, que nos dice: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué significará? En Espíritu y Profecía nos dice que es el carácter de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos muestre su gloria? Amén, ¿verdad? Y además, la palabra de nuestro Dios dice que halló gracia ante los ojos de Moisés. Es por eso que continuó con él y lo siguió fortaleciendo, ¿verdad? Dice lo siguiente en el libro de la oración: mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato inclinado a errar. Y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Ahí encontramos otro significado y otro propósito que Dios tuvo con Moisés en esta situación, ¿verdad? Probó, además de su fidelidad, y vio también que pues no tenía egoísmo en su corazón. Y además encontramos aquí que a pesar de que él no se sentía como dispuesto o la persona ideal para realizar la misión que Dios le había otorgado, pues aquí vemos que finalmente pues él perdió su timidez y tuvo un profundo interés, además de que intercedió por el pueblo, ¿verdad? Qué bonito. Nos enseña de esta forma también con este personaje que nosotros también podemos orar por los demás, ¿verdad? Hacer una oración intercesora, hacer una oración por el perdón, porque a mí me enseña a perdonar a mis semejantes y por recibir el perdón de mi prójimo que quizá he dañado en algún momento. Pero también es importante que nosotros hagamos oración por la ganancia de las almas. Y aquí dice, en el Espíritu de Profecía nos enseña que debemos de tener cuidado y de orar por el Evangelio y por aquellas personas también que se les ha mostrado de la luz para que la oración resulte eficaz. Y pues siempre estar dispuestos a ser guiados por nuestro Señor. Sobre todo orar en el nombre de Jesús. Otro punto importante en la oración es que nosotros, además de hacerla privada, también la hagamos en público y que tengamos un momento dispuesto para orar en familia. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, pues con un lenguaje sencillo. Esto nos ayudará a que nosotros podamos expresarnos libremente y pues gracias a esto nosotros podemos mejorar nuestro carácter y otras bendiciones más que el Señor nos promete dar. Es importante que nosotros también nos arrodillemos para orar, pero no es necesario que siempre que oremos nos arrodillemos, pero es importante y es un privilegio para nosotros el que nos arrodillemos ante la presencia de nuestro Dios. Veamos un ejemplo más de un personaje en el cual su oración fue una de las más fervientes registradas en la palabra de Dios, en su súplica.
Y este personaje es David. Veamos qué dice el Espíritu y Profecía. Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aún aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente, no han de sentirse seguros ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar con esa lección. Amén, ¿verdad? No sentirnos, pues que ya estamos resueltos o que Dios ya pues nos ha concedido su favor, sino que nunca dejemos de velar como Él lo hizo. Y la petición que Él hizo. En Salmos 51:10, nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta fue la petición que David le hizo a nuestro Dios. Y la respuesta que le dijo o que le dio: te daré un corazón nuevo. Un ejemplo más, tenemos el de Enoc, que nos dice lo siguiente: afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese minorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía al asociarse continuamente con ellos y pasaba mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla, apartándose del mal. Para él, la oración era el aliento del alma, vivía en la misma atmósfera del cielo. Enoc caminó con Dios y de esa forma, la oración de Enoc siempre fue su meditación, y por donde quiera que él iba, siempre en su mente y en su corazón estaba el hacer la voluntad de Dios. Siempre oraba a Dios y siempre se apartaba o buscaba o estaba en un lugar solitario. ¿Por qué? Porque no quería mezclarse con los hombres infieles y no pues quería realizar quizá las mismas acciones, escuchar, y por eso es que él se apartaba. Y además, pues, él siempre pues disfrutó de la comunión de nuestro Dios. Un hombre ejemplar, al que para nosotros es un ejemplo. Y por último, un ejemplo para nosotros hoy en día, en los últimos días, el ejemplo de Jacob. Dice: Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres, como muchos piensan en esta tierra. Son las virtudes que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Y dice además lo siguiente: los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se afirmen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Amén. Vayamos a 1 de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7, y nos dice: el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sensatos y sobrios para que podáis orar. Vayamos a Marcos rápidamente, en el capítulo 13, versículos
37. Y lo que digo a vosotros, a todos digo, velad. Y en el versículo 33 dice, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que partió lejos, dejó su casa y dio facultad a sus siervos, a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o medianoche, al canto del gallo o en la mañana. Y finalmente vayamos a Lucas en el capítulo 12, versículos 35 al 37. Esté ceñida vuestra cintura y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Dichosos los siervos a quien el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan en nosotros? Amén, ¿verdad? Entonces, pues, velemos y oramos sin cesar. Que el Señor los bendiga en esta noche y que nos ayude a que seamos hombres y mujeres de oración. Hemos escuchado